Blender se está convirtiendo en uno de los software más potentes de la industria del diseño tridimensional, también en grandes producciones de videojuegos, de animación y por supuesto también en patrimonio virtual, donde nosotros trabajamos llevando a cabo reconstrucciones virtuales en 3D. En ese sentido, en este vídeo os voy a hablar de tres de las grandes novedades que nos trae Blender 5.0, la nueva y flamante versión del software que intenta estabilizar este programa como uno de los estándares de la industria. Bien, vamos a ver cuáles son esas mejoras. La primera de ellas es una que va a hacer que nuestros renderizados luzcan siempre más espectaculares. Estoy hablando del nuevo Sky Texture, esta nueva herramienta que nos va a permitir dar un acabado, sobre todo en lo que por supuesto tiene que ver con los atardeceres, que luce, bueno, tremendamente espectacular, ¿no? Hasta ahora, en las anteriores versiones de Blender, teníamos Sky Texture, por supuesto, y teníamos Nisita. Y veis que nos permitía apagar y encender el disco solar, nos permitía cambiar su tamaño, nos permitía también aumentar la intensidad del sol y, por supuesto, modificar la elevación, la rotación del mismo, la altitud en general, digamos, del entorno, de modo que si la ampliamos, bueno, bajaba un poquito más la atmósfera superior celeste hacia la parte inferior. Y luego tenía unas opciones de Air que, bueno, nos hacían alguna cosa, pero no quedaba muy bien. Veis que realmente el sol quedaba un poco pegado aquí, quedaba una cosa un poco rara. Con Dust pasaba más o menos lo mismo, aunque bueno, creaba como un poquito de suciedad en el ambiente. Y luego Ozone lo que hacía era, bueno, pues dar un poquito más de tono azulado a la escena. Y por supuesto tenemos la fuerza total de la misma, que yo siempre recomiendo poner 0.13, 0.2, algo así. Bueno, ahora con la nueva versión de Blender, esto aparte de que funciona un poquito más rápido, yo creo, el renderizado en Cycles en esta nueva versión, lo que tenemos es un sistema de Sky Texture en el que se llama actualmente Multiple Scattering. Y tenemos también, por supuesto, podemos ocultar o mostrar el disco solar, podemos aumentar o reducir su tamaño, como ya hemos visto previamente, y tenemos su intensidad, elevación, rotación, altitud, pero ahora funciona mejor, por ejemplo, el Air. Cuando nosotros metemos Air, veis que también el disco solar va modificándose, va cubriéndose de ese aire, que le hace resultar muchísimo más realista, coger ese tono un poquito más quemado, ¿vale? Que, bueno, pues consigue unos acabados, yo creo, muy guays, ¿no? Los aerosoles, bueno, son como esto que llaman aerosols, es como una suerte de polvo en suspensión, que hace que se oculte realmente, prácticamente, el disco solar, ¿no? Y Ozone lo que hace es, bueno, pues aumentar el tono azulado. Pero como veis que los matices son mayores en el horizonte y en otros elementos. Tenemos matices mucho mayores que le dan, yo creo, un juego muy interesante a nuestra escena, ¿no? Cuando el sol baja también el atardecer es mucho más realista, mucho más interesante también visualmente y en definitiva funciona mucho mejor para dar un acabado más vistoso, más realista y más trabajado a nuestras escenas. Así que nada, os lo recomiendo muchísimo hacer vuestras pruebas con él y a ver qué resultados conseguís. La siguiente herramienta con la que vamos a poder contar a partir de esta nueva versión de la 5.0 de Blender es con un modificador interesantísimo llamado Skater on Surface, que lo que nos va a permitir es hacer una dispersión de objetos sobre nuestra superficie de cualquier objeto, de cualquier elemento que tengamos, del terreno, por ejemplo, para colocar vegetación, para colocar rocas o colocar cualquier otro objeto o grupo de objetos que queramos sobre ella. Hasta ahora esto se hacía, por ejemplo, bueno, se podía hacer con partículas, se podía hacer con Geometry Nodes y venía muy facilitado por add-ons como puede ser GeoScater, un add-on, por cierto, maravilloso que os recomiendo muchísimo.
Pero ahora lo tenemos de manera, digamos, nativa, innata en Blender 5.0 con este nuevo modificador. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, yo para ello tengo aquí una pequeña roquita, veis que tengo una pequeña roquita aquí que he hecho en Blender y que voy a colocar por toda la superficie de mi terreno. Para ello seleccionamos el terreno, nos vamos a los modificadores, añadir modificador, Generate y pulsaremos Skater on Surface. Vale, y como veis, en este momento nos aparece toda una dispersión de elementos que además siguen un poquito, yo creo, la curvatura, estos objetos siguen la curvatura del terreno, lo que también puede dar lugar a cosas interesantes. Y para colocar aquí esta roca, lo que tenemos aquí en el modificador, en Instancing, tenemos que elegir el objeto. Veis que podemos elegir un objeto o una colección, lo que también es muy interesante si tuviéramos varios objetos por aquí. Yo solo tengo uno, entonces voy a elegir, cojo la pipeta y me cojo mi roca. Y automáticamente tenemos ya por todo el terreno dispersas nuestras rocas, ¿vale? Bueno, algo muy interesante, aparte de otras opciones que hay aquí, porque tenemos densidad, que nos va a permitir cambiar la densidad en general de rocas. Tenemos Amount, que esto lo que nos hace es decir el número exacto de rocas que queremos que aparezcan. Y lo más interesante es el Distribution Mask. Si nosotros lo pulsamos a este botoncito de al lado, veis que se nos oculta. Y ahora, si yo me voy aquí a Data, voy a borrar el Vertex Group que tengo aquí y lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a Weight Paint y vamos a pintar allí donde queramos que nos aparezcan nuestras roquitas, ¿vale? De momento no salen, con el pintado de pesos podemos suavizarlo también, podemos pintar con más o menos fuerza, bueno, hay distintas opciones que pueden venir muy bien y con las que podéis jugar. Bueno, vamos a modo objeto y si nos vamos al modificador, yo aquí puedo en Distribution Mask seleccionar Point Group, porque es el nuevo grupo que se acaba de crear automáticamente al pintar. Lo selecciono. Vamos a ver, lo pongo y ya está. Ya tenemos las rocas únicamente donde nosotros pintemos. Si yo cojo y con el Weight Paint me pinto en cualquier otro lado, pues me aparecerán rocas por aquellos puntos en los que yo pinte. ¿Vale? Pues fantástico, ¿no? Yo creo que está muy bien. Bueno, una vez que lo tenemos, veis que las rocas, bueno, aquí tenemos más opciones, pero sobre todo lo que a mí me interesa, aparte del Viewport Visibility, que es que, bueno, podemos, si están sobrecargando mucho la escena, podemos, digamos, reducir la visibilidad en el viewport, aunque luego a la hora de hacer el render sí que se nos verá al 100%, ¿no? Pero lo interesante es aquí en Transform, ¿vale? Si vamos a Transform y activamos Randomize, vamos a ver todas las opciones de transformación de estas rocas que tenemos. Podemos, por ejemplo, cambiar el Surface Offset, que lo que hace es meternos hacia adentro o sacarnos las rocas o los elementos que nosotros pongamos. Yo lo voy a dejar un poquito metido hacia adentro, algo así. ¿Vale? Podemos cambiar el eje de alineación de las instancias, modificar su escala en general, la escala de todas, ¿vale? Pero lo mejor para mí es en Randomize. Por ejemplo, nos vamos a la escala y hacemos aleatoria la escala de nuestras rocas. O nos vamos a la rotación y hacemos aleatoria la rotación de nuestras rocas, ¿no? Con lo que ya van a aparecer rocas diferentes, ¿no? Si nosotros modificamos la rotación, una vez que nosotros entremos, por ejemplo, en el render, pues oye, van a aparecer rocas diferentes y ya habéis visto, con esto de el Surface Offset las he integrado muy bien en el terreno, ¿vale? O sea que mirad de qué manera tan sencilla podemos crear una superficie de roca solo con un objeto. Pensad que todas las rocas que veis aquí son solo una, son la misma roca, ¿vale? Así que nada, podéis probar todo esto, todas las herramientas que tenéis aquí en Skater y ya veis cómo nos da un resultado realmente fantástico el Skater on Surface, este nuevo modificador que pone una herramienta potentísima a nuestro alcance en cuestión de minutos, ¿no? Como podéis ver. Y finalmente, otra de las herramientas más potentes y que más me han gustado que ha añadido esta nueva versión de Blender 5 es, como no puede ser de otro modo, la herramienta de Array. Ese modificador que ya existía en versiones anteriores, pero
que era mucho peor en comparación con este que han añadido, nos va a permitir unas posibilidades espectaculares. Si os parece, os lo voy a enseñar. Para ello vamos a venir aquí a Solid. Voy a venir, por ejemplo, a este cilindro. Son una serie de cilindros que yo creé en esta pequeñita escena para ver cómo reaccionaba el agua, porque bueno, era para crear un material de agua y ver cómo reaccionaba el agua al reflejo de los distintos, digamos, cilindros. Entonces, lo que voy a hacer va a ser colocar, por ejemplo, pues bueno, como decoración en torno a este cilindro, siguiendo su superficie, gracias al array, ¿no? Al array circular, que es una de las novedades más interesantes que ha traído el nuevo Blender. Entonces, voy a hacer Shift S, Cursor to Selected, vamos a hacer Add Mesh Cube, añado un nuevo cubo, GZ, lo subimos hacia arriba. Voy a escalar un poquito, Control A, Scale. Bien, tenemos nuestro cubo y vamos a ir aquí a añadir modificador y veis que en Generate tenemos Array Legacy, que es el array antiguo, que todavía, bueno, lo han dejado de momento aquí, y tenemos el array normal, el array actual. Pulsamos Array y como veis nos salen unos manejadores, unos gizmos muy curiosos, ¿no? Esto es fantástico porque desde el mismo visualizador podemos coger, por ejemplo, esta cruceta y al desplazarla veis que aumentamos el número de piezas que se nos están generando, ¿vale? Y mucho más interesante, si yo roto esto, se me rotan las piezas. Y veis que puedo añadir un número indeterminado de piezas ya rotadas. O puedo rotarme esto y se me rotan en esta dirección, ¿no? Esta rotación es esta de aquí, ¿vale? Que la puedo modificar desde aquí o desde los manejadores. Así como la escala, por ejemplo, también la podemos modificar y nos da lugar a resultados, como veis, tremendamente curiosos e interesantes que para ciertas cosas pueden venir genial, ¿vale? Así que, bueno, esto ya es muy interesante. Podemos elegir aquí el número o moverlo directamente desde aquí, ¿vale? Y luego también el offset, algo muy interesante también para desplazar un poquito digamos, la distancia entre las piezas. También pueden desplazarse en Y, por supuesto, o en el eje Z, ¿vale? Luego tenemos este relative, tenemos offset. El método offset lo que hace es que ponemos una distancia concreta entre las piezas, de una distancia real. Y en endpoint, bueno, lo que nos hace es que si modificamos, digamos, el punto final, bueno, pues podemos estirarlo de este modo sin que nos cambie el número de piezas que hay, ¿vale? Yo me quedaría con relative y, como digo, pues mira, fascinante, nos permite hacer muchísimas cosas, pero todavía hay más. Podemos ir a randomize, de nuevo el aleatorio aquí que me encanta, fantástico para combinarlo con estas herramientas, y podemos hacer aleatoria la escala de los objetos, por ejemplo, que se están repitiendo, ¿no? Ahí lo veis. Podemos hacer aleatoria la rotación de los mismos en los diferentes ejes. El offset también aleatorio, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a hacer un offset aleatorio y entonces creamos mucho caos, que eso en ocasiones viene muy bien, viene realmente bien crear este caos para ciertas cosas, ¿no? Así que es una cosa brutal, ¿no? Por supuesto podemos activar Merge si queremos que se mezclen nuestros objetos y a la hora de aplicarlo que, bueno, pues se combinen entre sí, ¿no? Bueno, ya lo tenemos aquí y voy a desactivar el randomize de momento y vamos a ver algo más, porque este es el array lineal, está todo en una línea, digamos. Pero ¿qué pasa si queremos hacer un array circular? ¿Vale? Pues bien, esta nueva versión de Blender con este nuevo array incluye un array circle. También incluye el curve tradicional. Ya sabéis que con el curve, si tenemos una curva, la asociamos aquí y nuestras piezas se van a repetir a lo largo de la curva. Y en Transform lo que nos hace es, bueno, ¿veis que nos hace un poquito, una cosa un tanto más curiosa? Nos hace una espiral muy interesante en este caso. Podemos trabajar con la escala, por ejemplo, podemos retocar todos estos elementos para conseguir arrays muy fantasiosos y muy interesantes, ¿no? Pero yo me quiero quedar con Circle, ¿vale? Vamos a Circle y como veis, cuando me pongo en Circle, bueno, me sale esto así. ¿Cómo hago que sea circular? Muy sencillo, tirando de este cuadradito. Tiro de ese cuadradito y como veis se me adapta a lo que yo quiera, ¿vale?
Voy a poner distance mejor, ¿vale? Y voy a entrar en modo edición y escalo un poquito mi cubo, ¿vale? Y de ese modo yo puedo poner la distancia angular a la que quiero que se me repitan estos elementos, ¿vale? Mirad qué interesante y qué fácil. Podemos ahora bajarlo por aquí, me lo meto por aquí y ¡pum! Ya tenemos, voy a subir un poquito la distancia angular y ya tenemos, por ejemplo, una suerte de, bueno, pues ladrillos que hay en esta parte superior. Voy a duplicarlo con Shift-D, me lo bajo hacia abajo. Voy a cambiarle el nombre a ver si consigo que me salga de otro color. Vamos a ver, y que se vea mejor. Ahí está, perfecto. ¿Vale? Y como veis, podemos seguir haciendo cosas con esto, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar en modo edición, voy a activar la semitransparencia, y si me cojo esta cara, que es la relacionada con este cubito, que es la frontal, pulso a la E para extruir y a la S, voy a quitar la edición proporcional, a la S para escalar. Y por ejemplo, aquí ya tenemos, bueno, una decoración diferente. Imaginad las posibilidades que tiene esto para añadir decoraciones de manera circular en capiteles, columnas u otros elementos, ¿no? Pero es que además tenemos más opciones, ¿no? Podemos hacer, en vez de un círculo entero, solo un arco, ¿vale? Que me sale un arco, medio círculo, ¿vale? Podemos hacer también alinear la rotación, por ejemplo, con el eje Z, y esto lo que nos hace, bueno, pues es que nos la alinea hacia acá. Como veis, bueno, pues distintas opciones de alineación de la orientación. Y luego, si activamos Randomize, viene la fantasía, viene la magia, ¿no? Con Randomize, de nuevo, voy a quitar todo el aleatorio para que... Normalmente, si nos ponemos encima de cualquier opción y pulsamos al menos, al borrar, más bien, nos la resetea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginad que quiero aleatorizar la escala. Pues podemos hacer aleatoria la escala de estos elementos. O imaginad que queremos hacer aleatoria la rotación en el eje Z, ¿no? Si hacemos la rotación aleatoria aquí, mirad, en este eje o en este otro, ¿no? Mirad lo que se puede conseguir. Como unas gemas incrustadas por aquí. Lo voy a duplicar, Shift-D, me lo voy a traer hacia acá. Voy a quitar el aleatorio de la rotación, pero voy a darle al offset. Y por qué no, lo que nos conseguimos son una serie de ladrillos aleatorios colocados en torno a nuestro elemento, ¿no? Podemos decirle que haya más, voy a poner count, vamos a decirle que haya muchos más ladrillos, ¿vale? Y le damos este aleatorio, me lo voy a bajar hacia abajo, y oye, pues ya tenemos una serie de ladrillos que han sido colocados de manera aleatoria aquí en esta columna. Entonces, bueno, para que veáis, voy a activar el render y para que lo veamos mejor, vamos a darle un color nuevo a estos elementos. Por ejemplo, un tono oscuro, de ese modo. Vamos a coger así, Control L, Link Materials, perfecto. Y como veis, bueno, pues mirad lo que hemos podido lograr en un momento, ¿vale? En un momento tenemos una serie de ladrillos que nos han aparecido en nuestra columna, ¿vale? Que siguen la superficie circular de la misma y en la parte superior, pues otras formas diferentes que también se adaptan a esa parte circular. Todo ello conseguido con el fantástico, maravilloso array circular que os acabo de enseñar. Así que bueno, yo creo que con todo esto queda más que justificado que estas tres sean las mejoras, yo creo, favoritas para mí de la nueva versión de Blender 5.0 y que ahora ya están en vuestra mano. Ya sabéis, un Sky Texture fascinante, brutal, que nos da unas posibilidades increíbles a la hora de conseguir este realismo visual que siempre nos interesa, ¿no? Un Sky Texture que cada vez funciona mejor, ¿vale? Luego también, por supuesto, el Skater on Surface, que nos ha permitido colocar estas roquitas también que le dan mucha vida a los escenarios y que, por supuesto, cuando digo rocas, digo cualquier otro elemento que se os ocurra colocar de esta manera en una superficie. Y, por supuesto, también, como no puede ser de otro modo, el fantástico nuevo array de Blender que facilita tremendamente los arrays circulares, pero que también nos da muchas otras opciones de trabajo
con Blender, con los arrays lineales, ¿no? Así que nada, si queréis saber más sobre las novedades que nos va a traer Blender en el futuro y otro software de virtualización y cómo aplicarlas a la reconstrucción virtual, al patrimonio y a la arqueología virtuales, sabéis que podéis seguirme en mis cuentas de Par, pero también en las de Core. Podéis apoyarme en mi cuenta de Patreon para que pueda seguir haciendo contenidos como este y, por supuesto, pues cursos, libros y muchos otros recursos divulgativos, tanto de patrimonio como de historia como de diseño 3D aplicado a ello. Así que nada, os espero por ahí. Contadme si habéis visto algunas otras mejoras interesantes de Blender 5.0 y os leo en comentarios.